Bueno, estamos con Macarena Sabín Paz, coordinadora del área de salud mental del CELS y directora general del documental Cruzar el Muro. Hola Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Buenos días. Bueno, queremos charlar con vos acerca de este documental que está dando tanto que hablar en algunos círculos, ¿no? Cruzar el Muro, sobre el neuropsiquiátrico Melchor Romero. Altavoz. Mañana estamos presentando una película, un largometraje, una película documental que tiene ese título, Cruzar el Muro, y que lo que hace es narrar la historia de tres mujeres, pero que podrían ser cualquiera de ellas, digamos, que está todavía viviendo internaciones en ese hospital psiquiátrico. Y a través de esas historias lo que nos interesa es mostrar la vida en el manicomio, cómo este tipo de instituciones totales arrasa la vida de las personas, arrasa sus proyectos, sus deseos, sus subjetividades también, pero que aún así se están produciendo distintos movimientos hacia la vida en la comunidad, en consonancia con lo que indica también la Ley Nacional de Salud Mental, que indica el cierre de las instituciones manicomiales y el retorno de todas estas personas que han estado ahí sin ningún motivo, inútilmente durante muchos años, y están retornando a vivir en la comunidad como cualquiera de nosotros, ¿no? Así que bueno, la película cuenta estas historias y estas narraciones. Ajá, yo tengo entendido, Macarena, por un informe que hemos leído, no sé si será el correcto, que hay 526 personas internadas en el Alejandro Korn, en Melchor Romero, y que 217 de ellas son mujeres. Bueno, esos son datos viejos. Esos son datos de cuando nosotros el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el 2014 presentó una acción de amparo colectivo por la situación en la que se encontraba toda la gente que estaba internada en ese manicomio, y en ese momento, para ese año, esa era la población, y efectivamente la mitad, más o menos la mitad, eran mujeres. Con el correr de los años pasaron distintas cosas, la causa siguió avanzando y también se fue haciendo cada vez más elocuente, con algunos retrocesos, pero se fue haciendo cada vez más elocuente la implementación de la ley de salud mental en el hospital. Muchas personas pudieron volver a vivir en la comunidad, se iniciaron las externaciones y esos procesos de desmanicomialización, que es una palabra que cuesta mucho decir, pero que más allá de cómo la digamos, lo importante es poder llevarla a la práctica. Y actualmente en el hospital hay unas 200 personas más o menos, así que el número bajó considerablemente, no sin esfuerzo, porque cada una de estas externaciones requiere pensar cada caso particular. Hay personas que pueden volver con sus familiares en el caso de que las tengan, otras tienen bienes personales pero que no podían hacer uso porque tenían alguna restricción a su capacidad jurídica, y entonces no podían hacer uso de sus bienes personales, entonces recuperar estos bienes. Otras personas en conjunto con compañeros y amigos o amigas de las salas en las que estaban internados alquilaron viviendas y se van a vivir de a 2, de a 3, es decir, los modelos pueden ser muchos, pueden ser diversos, pero cada uno requiere pensar, las personas que tenían una restricción a la capacidad jurídica, qué se puede hacer para que no la tengan o para que vuelvan a disponer de sus bienes, cómo acompañar esas búsquedas de vivienda, cómo acompañar también las garantías que para alquilar una vivienda se necesita cuando son personas que estuvieron viviendo en un manicomio, con todo el imaginario que hay sobre estas personas respecto de que son peligrosas, de que son esto, de que son lo otro, ¿no? Entonces, cada una de estas externaciones tiene un arte muy grande por detrás,
pero que no es posible si no hay una política pública y una política de Estado que lo sostenga y que sustancie lo que viene a indicar esta ley, toda su extensión, ¿no? Pero bueno, un poco eso, actualizarte los números, y bueno, y contarte también esto, que detrás de los números los casos son uno a uno y las historias son una a una, que entonces retratar esas historias, que es lo que hacemos en la película, de cómo se conforman esos proyectos para volver a vivir en la comunidad, cómo se arman esas convivencias con otras amigas, con otras compañeras, algo simple que por ahí para todos nosotros está totalmente naturalizado, pero que la gente que estuvo internada por 10, 15 años lo hemos perdido porque el manicomio lo obturó. Elegir tus propias cosas, hay que poner una casa, cómo compro, qué sábanas elijo, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, eso que todos lo hacemos de manera natural, automática. Vos pensás que después de estar 4 años, de 15 años, que es el promedio de internación en un manicomio, bueno, no es algo tan naturalizado, no es algo tan natural, ¿no? No son decisiones que se puedan tomar de manera tan natural. Entonces hay que hacer todo un trabajo de acompañamiento para que esas externaciones respondan al deseo de la persona, y no a un momento político, claramente. Así que, bueno, ese es el desafío que tenemos por delante ahora también. Ahora, más allá de las externaciones o del proceso de externación, que me parece maravilloso, quisiera que habláramos un poquito de cuál es la situación adentro del neuropsiquiátrico. Yo venía con una información que no sé si estará desactualizada o no, decímelo vos, de que en este lugar había muy mala comida, había ratas y cucarachas en donde se preparaba la comida y una alta tasa de muertes, aproximadamente 6 veces mayor que la media nacional, además de un abuso de psicofármacos. ¿Esto se ha revertido? ¿Está en proceso? ¿Cómo es el tema? Bueno, te cuento un poco. Yo te diría que desde esa denuncia que nosotros hicimos en el 2014 a la actualidad, la situación cambió muchísimo, pero no únicamente porque estén los organismos de derechos humanos adentro, sino porque sobre todo en los últimos años, la política pública de la provincia de Buenos Aires sustanció esa ley con decisiones políticas claras, con el avance de un programa que se llama Manicomios Nunca Más. Digo, hay toda una línea de trabajo muy fuerte, que se puede ver, que es así, digamos, no tiene ningún sentido negarlo porque uno entra y ya lo... Pero además vos pensás que desde ese momento hasta ahora, y en ese hospital particularmente, que es el que yo conozco y del que puedo hablar, o que es en el que trabajamos, hubo tantos cambios, pero tantos, Claudio. O sea, se creó una comisión de sexualidades libres de violencia para evitar situaciones de abuso. Se armó un comité para denunciar situaciones de violencia institucional por parte de médicos y enfermeros y enfermeras. Se armó un comité de psicofármacos para valorar y evaluar cada uno de los planes de medicación de todas las personas que estaban internadas y cuestionar. Es decir, ¿por qué esta persona está tomando 30 pastillas por día si no las necesita? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ver cómo se pueden ir generando medidas de retiro de medicación. Ya te digo, esto de las externaciones, que no es menor, digamos, están todos los esfuerzos apuntados ahí, digamos, no a reproducir desde adentro, sino a que la gente pueda salir a vivir a la comunidad. Pero en el adentro también cambiaron un montón de cosas. Y después una cuestión clarísima, que no es nada menor y que fue un poco la clave también para que todo esto pase. Vos podés tener una política pública, podés tener una ley, podés tener una política de Estado. Si las personas que están adentro, si los equipos de tratantes, si los equipos de acompañamiento siguen trabajando mal, ¿de acuerdo? Ni siquiera te diría el viejo paradigma, porque no hay ningún paradigma donde diga que estás permitido torturar, ¿no? Entonces, si la gente sigue trabajando de mala manera, se van a seguir reproduciendo las mismas cosas. Acá lo que hubo fue un límite a la impunidad. Entonces, las personas que no se adecuaban a trabajar de acuerdo a las nuevas normas, de lo que indican las leyes actuales y a estas nuevas maneras de pensar la salud mental, se fue. Hay un montón de gente que se fue y sobre todo ingresó mucha gente nueva.
gente con formación en enfermería comunitaria, gente con distintas formaciones, pero digo, más allá de la disciplina, pero con una lógica totalmente centrada en la ley de salud mental, que indica que la gente se tiene que ir del manicomio. Y que tiene que ser atendida a la salud mental en los centros barriales, en los centros, en el hospital general, no en el encierro, no en el estigma. Entonces, esto que vos me estabas contando, sí, son datos reales que existieron. Nosotros hicimos toda una intervención fuertísima por comida digna, porque la comida era un desastre, pero la cocina logramos intervenirla, se terminó cerrando, se abrió una cocina nueva que ahora está a manos de la provincia de Buenos Aires. Se cerraron esos acuerdos que había con distintas empresas que tenían esos servicios a cargo, que eran un desastre. No sé, yo te podría contar infinidad de detalles de cosas que se fueron desmantelando, que solamente estaban puestas al servicio de mayor impunidad, de mayores negocios. No sé, sábanas, toallas. La gente no tenía toallas para secarse el cuerpo, no tenían sábanas para hacerse las camas. Sin embargo, habían empresas contratadas que daban estos servicios y se facturaban. Y entonces, bueno, todo desmontar todo esto, ¿no? Desmontar el manicomio también implica desmontar intereses del poder médico hegemónico, de los laboratorios, de las farmacias, digo, no de la farmacia del negocio, no digo de la farmacéutica, de tantos abusos de poder que existieron en esos hospitales y en este particularmente desde hace 150 años. Entonces, el trabajo que se hizo fue esto, una cosa de hormiga. Y se pudo hacer porque nosotros cuando pusimos ese juicio, cuando denunciamos y armamos este juicio, dijimos, esto no va a ser algo que se litiga en un expediente, no lo vamos a discutir en un expediente. Armamos una mesa permanente de trabajo que fue casi como una intervención del hospital, y nos metimos a trabajar dentro del hospital. Y entonces cada una de las cosas que yo te estoy contando las puedo decir porque las trabajamos desde adentro. En los últimos años, con la llegada de la última gestión, las cosas cambiaron diametralmente. Estamos trabajando muy de cerca con la dirección del hospital, con la dirección asociada, y eso nos permite estar en las salas, estar trabajando con los, ya no en las cosas macro que había que parar para detener esta impunidad atroz, sino estar acompañando a los equipos de las salas para poder pensar los mejores procesos de desmanicomialización para todas las personas que están ahí adentro. Bueno, Macarena, ahora hablemos un poquito del CELS y de tu participación adentro del CELS. Vos sos la encargada del área de salud mental del CELS. ¿Existe algún plan a nivel nacional del CELS para este tipo de casos? O sea, este ejemplo del Melchor Romero, ¿se puede trasladar a nivel nacional? Mirá, el CELS es un organismo de derechos humanos, es una ONG que no recibe además fondos del Estado por nuestro propio estatuto. Nosotros no recibimos fondos del Estado argentino, recibimos únicamente, entonces lo financiamos con donaciones y con financiamiento a través de proyectos, pero con el dinero de fundaciones y de cooperación internacional, pero no de acá, digamos, eso es por creación de nuestro estatuto. Entonces, la escala que tenemos de intervención es la escala de una ONG, digamos, más allá de que es un organismo que está creado desde el año 78 y demás. Lo que hicimos con esta causa fue realmente, queda mal que lo diga yo, porque soy del CEL y hace muchos años que trabajo acá, pero fue realmente histórico, porque fue un modo muy distinto de litigar una causa. Ya te digo, no fue presentando escritos, presentando papeles en un expediente, sino nos metimos en el territorio, intervinimos en el territorio a través de la causa judicial. De la causa judicial nos dio la excusa para estar adentro del lugar que queríamos cerrar. Este es un litigio estratégico. ¿Eso qué quiere decir? En el mundo del derecho, en el mundo del derecho de los derechos humanos, se habla de litigio estratégico cuando una causa te permite mostrar reformas estructurales, es decir, que esto se pueda replicar, que esto puede generar modificación en leyes, modificación en prácticas, modificación en políticas. Es claramente reproducible, no la causa, lo que se hizo en Romero,
llegar a tener que tener una causa judicial es poco económico, ¿no? En términos hasta de recursos, es bastante poco económico, además de que no sería necesario si se pudieran tener mejores diálogos políticos y consensos, no es necesario tener que tener una causa judicial. Nosotros llegamos a esta instancia porque te estoy hablando del año 2014, no había más, hace 10 años casi, no había manera de tener ningún diálogo con las autoridades que estaban en ese momento a cargo del hospital y de la provincia. Entonces fue la manera en la que encontramos. Pero la vía judicial no es la mejor vía, al revés, es una vía lenta, torpe, costosa en términos de recursos, de tiempos, ¿no? Lo que sí demostró que se puede hacer, lo que nosotros queríamos mostrar con esta causa, es que la ley de salud mental se puede implementar y que los manicomios se pueden cerrar y que la gente se puede ir a vivir a los barrios, a la comunidad, que puedan tener una vida como la de nosotros, que no estamos encerrados, y que eso es el derecho a la vida también. Entonces, la causa sirvió para eso, y en ese sentido, claro, es contrarreplicable. Se pueden cerrar todos los manicomios del país, no porque lo diga la ley, sino porque las prácticas lo demuestran, y en ese sentido, claro, sería hermoso que se pueda hacer extensivo y que esto sirva, ¿no? Básicamente que sirva para no para los anales e informes del CEN, que en definitiva es lo que menos importa, sino que sirva para la vida de la gente. Vos pensás, a lo mejor es muy ambiciosa la pregunta que te voy a hacer, porque a lo mejor excede mucho tus alcances y los alcances del CELS, ¿no? Pero vos pensás que de alguna manera puede haber influido el ejemplo del Alejandro Korn en la comunidad psiquiátrica argentina como para hacer reflexionar a algunos sobre el abuso de los medicamentos, sobre el tratamiento de los pacientes psiquiátricos como si fueran objetos, etcétera? ¿O esto no se escuchó? Sí. Yo estoy segura que tuvo consecuencias, que las tiene, sobre todo cuando hablamos de algunos instrumentos más concretos. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, elaboramos un texto de consentimiento informado que no existía en el hospital, y determinamos para el funcionamiento del hospital una libre circulación. En el hospital no se podía circular libremente, entonces era como una contradicción, era como un contrasentido, porque más del 80% de las personas que estaban internadas no tenían criterio de internación, ¿no? De acuerdo a la ley. La ley dice que únicamente pueden internarse involuntariamente las personas que estén en riesgo de vida hacia sí mismos o hacia otras personas. Entonces, este riesgo no estaba, por lo tanto no había criterio de internación y tampoco una razón clínica para que permanezcan internadas. Entonces, ¿por qué estaban ahí? Esa era un poco la pregunta, ¿no? Bueno, claramente estaban ahí porque no tenían dónde estar, ¿no? Porque eran pobres. Digo, esta es la verdad. Los manicomios están llenos de gente pobre. Entonces, fue una especie de así como en otro momento de la historia de la humanidad, se podía ver, o fue mucho más notable, qué pasaba con las personas, con los improductivos, ¿no? Respecto, por ejemplo, a partir de la revolución industrial, qué pasaba con todos esos improductivos, los locos, los delincuentes, etc. Bueno, había que ubicarlos en algún lado, y a los locos los ubicaron en este lugar por improductivos. Eran personas pobres que ingresaron por alguna razón clínica. No es que eso nunca existió y que fue todo una fábula, pero una persona puede pasar una situación clínica, superarla como cualquier otro. Podemos tener una depresión, podemos tener un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico. Por eso no nos dejan internados toda la vida en los manicomios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenemos recursos familiares, económicos, porque tenemos un entorno que alguien va a decir, ¿por qué me lo dejan internado? No, de ninguna manera, van a moverse el interno. Entonces, hay pobreza, hay mucha exclusión social, hay mucha soledad, mucho abandono. Y estas personas con esas características, que no fueron pocas, llegaron a ser casi 30.000 o 40.000 personas en la Argentina. Nosotros eso lo relevamos en el año 2008, 26.000 personas. Por eso no eran ni una ni dos, pero aunque sea una, vale la pena el esfuerzo por revertirlo.
quedaron ahí, quedaron de por vida internadas en estos lugares espantosos. Entonces, no había el criterio. Cuando nosotros entramos a trabajar acá, dijimos que están sin criterio, ¿por qué no pueden salir además libremente a comprar yerba al supermercado, a visitar a un amigo, a irse hasta el centro de La Plata, qué sé yo, a dar una vueltita en colectivo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tenían ningún derecho sobre su vida. Entonces revertimos esa lógica y armamos un protocolo nuevo y dijimos, la regla va a ser que todas las personas puedan salir libremente, porque no tienen ningún motivo para estar acá. Están acá porque no tienen dónde estar. Y la excepción va a ser que no puedan salir. Y esa excepción tiene que estar fundamentada por el equipo tratante, tiene que tener un tiempo. Entonces, eso cambió por completo la lógica. Empezó a ser un hospital de puertas abiertas real, donde la gente salía y entraba sin necesidad de pedirle a un psiquiatra que le autorice para ir hasta la ruta o comprar cigarrillos al kiosquito de la ruta, ¿no? Y que si no estaba el psiquiatra, si no volvía por 2 días, la persona estaba 2 días dentro de una sala o encerrada con una traba por adentro, en un ambiente de 5x5 donde todo el mundo fuma, porque no había nadie que pudiera hacer una autorización de esa salida. Entonces todos estos mecanismos que fuimos implementando, que fuimos mostrando, esto es una locura que tenga la gente de esta manera. Esos protocolos sirvieron y sirven y son estándares que van determinando una manera de procedimiento. Y eso sí generó un cambio, ya en respuesta a tu pregunta, un cambio muy grande de paradigma, de lógica, cosas que se empezaron a pedir. Nos pasan el protocolo de uso de psicofármacos, nos pueden pasar el protocolo de que te digo, de circulación libre, nos pueden pasar el protocolo de consentimiento informado, un montón de, por ejemplo, armamos otro protocolo donde las personas podían decidir anticipadamente lo que les tenía que, por ejemplo, cuando una persona está en una crisis, no, bueno, en ese momento se sabe que no puede decidir, pero es que no puede decidir nunca. Antes de la crisis sí puede tomar decisiones sobre lo que quiere, sobre lo que le hace bien, qué tratamiento le conviene, con quién quiere estar, quién quiere que lo cuide en ese momento de crisis. Entonces eso se llaman decisiones anticipadas. Armamos un protocolo de decisiones anticipadas para que es llevar dignidad a un lugar en el que la dignidad nunca existió. Y esto claramente puede ser replicado y cambió por completo la lógica de estos lugares. Ya nadie puede ir libremente, ese abuso de impunidad que había antes, por las cámaras diciéndose, levántense a lo malo, a lo matón. Nadie puede amenazar a nadie de que se va a quedar encerrado porque eso es un delito hoy. Entonces, claramente cambió. Claramente hoy la salud mental es otra cosa, tiene otra visibilidad en las agendas. Y ya te digo, hay cosas, a ver, pueden pasar y pasan, sí, claramente, y en las comunidades terapéuticas ni te digo. Ahora, en cuanto se descubre, eso obviamente es sancionado severamente, porque la Argentina ya dijo que eso no lo va a tolerar más. Entonces, ahí es donde yo creo que sí se creó un estado de cosas y un nivel y un estándar de cosas que cambió por completo la cabeza de muchos psiquiatras no solo psiquiatras, psicólogos, todas las disciplinas que trabajan en los manicomios. Bueno, vos me acabás de dar pie para hacerte otra pregunta, porque vos hablaste de la pobreza y hablaste de la gente que no tiene dónde estar, de la gente que está en el psiquiátrico porque es pobre y porque no tiene recursos. A la luz del 40 y pico % de pobreza en Argentina, de tanta gente abandonada en la calle que no tiene a dónde ir, ¿cómo ves el estado general de la salud mental en nuestro país? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, hay 2 cosas que me gustaría decir. La primera es que algo sobre lo que nosotros, el equipo del CELS, insistimos siempre, que la salud no es un estado inmodificable de cosas, ¿no? Parecería que la salud mental es un estado inmodificable, o está del lado de los sanos o está del lado de los locos. Esto no es así, no funciona así. La salud mental es parte de la salud integral. La salud integral siempre es un vaivén, ¿no? De estado de que uno se siente mejor de una cosa y después capaz que se siente peor y que, bueno.
esa misma situación dinámica que tiene por definición la salud, también recae en la salud mental. Entonces, este es como el punto inicial desde el que partir para tener todas estas conversaciones, porque si nosotros podemos pensar en la salud mental como parte de la salud integral y por lo tanto como un estado dinámico, ¿no? Ya nos empezamos como a reencontrar con la posibilidad de estar bien y estar mal. Entonces ya no es únicamente el loquito que está detrás de los muros, o la persona que tiene capacidad o de hacer daño o que podría ser potencialmente peligroso. Ya somos todas las personas que podemos pasar por diferentes momentos. ¿Qué es? ¿Cuál fue el gran maestro de esto que estoy diciendo? La pandemia. En la pandemia tuvimos que estar encerrados un montón de meses y durante ese montón de meses pasamos situaciones de nuestra salud mental que no sabíamos que nos podían pasar. Nos sentimos bajoneados, deprimidos, con miedo, con incertidumbre, con terror, ¿no? Terror a la muerte, con desesperación de avidez social, grandes depresiones, problemas de terrores nocturnos, de pesadillas, gente que perdió el trabajo, ataques de pánico y ansiedad. Digo, pasó de todo. La pandemia nos mostró que todos podemos tener una crisis en salud mental. ¿Por qué? Porque es dinámica y porque va y viene y porque justamente funciona también en contexto. Entonces, en determinados contextos más hostiles, como fue la pandemia, a todos nos pueden pasar cosas. Y la segunda cuestión, en relación a tu pregunta, es que sometidos a contextos más hostiles, y por eso traje lo de la pandemia, por supuesto va a haber una consecuencia en nuestro estado de salud mental. Es esperable que ante una situación donde nosotros nos dejan encerrados 9 meses sin poder salir porque está en riesgo nuestra vida, no por capricho, no por capricho ni por arbitrariedad, porque habría que hacerlo y por suerte lo hicimos de esa manera. Nos pasaron y sentimos esa desesperación, esa angustia que sentimos, porque ese contexto nos llevó a esas vivencias subjetivas, a esas vivencias personales. Es entonces esperable pensar que la salud mental no es únicamente algo endógeno, algo de la propio, algo interior, que es algo interior que se desarrolla y que se lleva adelante, que se enmarca en algo externo, en un contexto, ¿no? No es lo mismo la salud mental en un país que en otro, que en Suecia, que en Argentina, que en África, que qué sé yo. Entonces, en un contexto de hostilidad y de deprivaciones y tan subalternizado como es el contexto de la situación de calle, es esperable también que hayan problemas de salud mental. Porque la salud mental, además, es una consecuencia de un montón de otros factores. Básicamente los derechos sociales. Entonces no se puede pensar en salud mental si no tengo vivienda, si no tengo trabajo, si mis hijos no pueden ir a la escuela, o van un día sí y un día no, o tengo que hacer una cola de una cuadra para ver dónde duermo, o tengo que hacer una cola de una cuadra para ver si tengo un plato de comida, o tengo que pasar frío, o ver dónde me cobijo porque me sacaron a palazo de abajo del techo, ¿no? La salud mental es una consecuencia de todo eso. Entonces, no hay salud mental sin trabajo, no hay salud mental sin vivienda, no hay salud mental sin salud, sin educación, porque la salud mental es eliminada básicamente, y entonces es una confluencia de todos estos factores. Así que ante esta situación de pobreza y de personas en situación de calle, es esperable que haya mucho sufrimiento psíquico, sin ninguna duda. Ahora, dicho esto, tampoco vamos a pensar que todas las personas que están en situación de calle son locas, que tienen problemas de salud mental. Ese es un gran prejuicio y un error en el que también se cae, ¿no? Digamos, puede pasar, hay condiciones para que pase, sí, seguramente, y hay que trabajar para que esto no ocurra, digamos, ¿no? Para poder brindar y para que existan respuestas estatales orientadas a satisfacer estos derechos sociales que confluyan en que la persona pueda tener un entorno más saludable que redunde en una mayor salud mental.
Bueno, Macarena, muchísimas gracias. Te voy a pedir dos cosas. Primero, que nos digas dónde podemos ver la película, cuándo la podemos ver, a dónde hay que ir. Y segundo, que todo aquello que no te hayamos preguntado, que quedó en el tintero y que vos quieras decir, bueno, esta es la oportunidad para hacerlo y ya damos por concluida la nota, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el interés. Yo te cuento, la película se estrena el jueves en el Cine Gomón, que es un cine hermoso que nos queremos mucho. Se estrena este jueves 3 de agosto a las 20:30. Va a estar una semana en cartelera, es decir, que hasta el miércoles de la semana que viene la pueden ver en el Cine Gomón. Y además va a estar difundiéndose en todos los cines del circuito Inca. Así que si no pueden llegar durante esa semana, que pueden llegar al estreno durante esa semana, bueno, van a tener otras oportunidades en las salas del circuito Inca. De todas maneras, también decir que cuando termine de difundirse por este circuito, la vamos a subir libremente a alguna plataforma para que quien no pudo ir a una sala la pueda ver, la puedan difundir, la pasen en las clases, en las aulas, no solamente de psicología, porque esto es un cambio de cabeza de toda la sociedad. Poder hacer conversatorios, poder trabajar sobre estas cuestiones, que es un tema de derechos humanos, pensarlo desde ese lugar y no únicamente desde el lugar no es algo de la salud, y entonces va a estar libre para que se pueda ver, ya te digo, por alguna plataforma que lo vamos a comunicar por los aires del CEL un poquito más adelante. No quiero terminar, ya que me diste la oportunidad, para mencionar que la película fue dirigida por Mercedes Escusol y por Fabio Ballarini, que son dos realizadores que son además parte de nuestro equipo de trabajo, así que tenemos el lujo de contar con dos realizadores de cine. El resto del equipo de rodaje sí fue contratado para la película, y la producción general es de Julián Reynoso, Ana Sofía Poverón y yo. Así que bueno, quedan más que invitados e invitadas. Si alguien no tiene los recursos como para poder verla, si bien el Inca tiene tarifas de entradas muy económicas, pero no queremos que el tema económico sea un problema, que sea un límite. Quien quiera ir, iremos a pagar la entrada, se pone en contacto con el CELS, y vamos a encontrar una manera para que pueda disfrutar de la película. Muchísimas gracias, Macarena, y vos nos agradeciste a nosotros por la nota, pero nosotros te queremos agradecer a vos y a todo el equipo del CELS por esta enorme contribución a la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Ha sido un placer dialogar con vos. Te mando un abrazo grandote y a toda la producción. Bueno, igualmente para vos, y muchas gracias por todo de nuevo, y un abrazo. Nos vemos en el cine. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Estuvimos dialogando con Macarena Sabín Paz, una de las productoras de esta obra, Cruzar el Muro. Vayan a verla al Gomont, la entrada es muy barata y como dijo Macarena, si no la pueden pagar, vayan igual, que se va a entrar igual. Cruzar el Muro, una obra que nos habla de la lucha contra la tortura en los manicomios, contra la marginalidad y contra el encarcelamiento de aquellas personas que están enfermas y que como están enfermas no se pueden defender. Hay un proceso abierto de reversión de todo esto, como bien explicó la compañera, y nosotros también apostamos por ello y porque se cumpla a nivel nacional.